En el comedor del restaurante, entre el brillo frío de las copas y las miradas que se posaban como cuchillos, un niño pequeño pronunció una palabra que partió una habitación en dos. «Papá». Orla sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Edward, con las mejillas rosadas y el pelo revuelto por el viento de la calle, había cruzado la sala sin pedir permiso, con la inocencia de quien no conoce rencores, y había señalado a un hombre que hablaba bajo en una mesa cercana. El hombre se volvió, sorprendido. La palabra salió del niño con la misma naturalidad con la que antes había pedido un trozo de pan. «Papá». Las risas se apagaron en un segundo. Los cuchicheos comenzaron, agudos como moscas. La familia de Orla, sentada en la mesa larga que había reservado por conveniencia y escarnio, dejó de fingir discreción. Su madre apretó la servilleta hasta arrugar los dedos. Su hermano carraspeó teatralmente. Las cuñadas intercambiaron una mueca que no se molestaron en disimular. «¿Qué acaba de decir el crío?», murmuró la mujer al lado de la madre, con la superioridad de quien se alimenta del fracaso ajeno. Orla no sabía si ponerse roja o enrojecer hasta los huesos. A su alrededor, todo era una bocanada de aire caliente y acusador. Había venido porque le prometieron que sería rápido, una cena pactada por la familia para ponerla en su sitio, una cita familiar, dijeron, para que no llevara vergüenza a la casa. Pensó en volver a entrar a la cocina, pedir refugio en el baño y desaparecer. Pero Edward llevaba en la mano un cochecito de plástico azul, y su pequeña cara miraba hacia la mesa con la confianza que solo un niño puede tener. El hombre al que Edward había señalado se levantó con calma. No fue un gesto arrogante ni un paso de diva, fue la sencillez de quien no tiene intención de buscar problemas. Tenía el porte de quien pasa desapercibido cuando le conviene. Traje oscuro, mirada templada, una cicatriz casi imperceptible en una ceja que le daba un aire de historia. Se acercó a la mesa de Orla con pasos que no abrían espacio para el juicio. «¿Todo bien?», preguntó, como si pidiera permiso. Edward se abrazó a la pierna del hombre como si lo conociera de siempre. Orla sintió que el pecho le dolía con una mezcla extraña de alivio y vergüenza. No había pedido ayuda, no quería que nadie interviniera, pero la sala giró alrededor de esa unión infantil. «Mi madre», comenzó, queriendo explicar, queriendo bajar la cabeza. «Perdón, es mi hijo». El comentario fue una invitación a la carnaza. Una de las mujeres en la mesa de la familia no pudo evitar soltar una risa que buscaba ser ácida. «¿Tu hijo? Sí. ¿Y ese hombre? ¿Un invitado? ¿Esta es la nueva pareja?». El hombre al que Edward había abrazado no se dejó llevar por la toxicidad de la sala. Miró a la familia de Orla con una distancia calculada, y luego miró a Orla a los ojos, con una calidez que le recordó la cama de su propia infancia, sencilla, firme, sin adornos. «Me llamo Avery», dijo, con una voz que no admitía dobleces. «Edward me llamó así». Las palabras fueron sencillas. En la mesa se hizo un silencio incómodo. La madre de Orla, tan hábil en la herida pública, se levantó como quien toma la posta y fue directa. «¿A Avery? ¿Quién eres tú para venir a hablar con mi nieto? ¿Y a qué vienes a defender a esta chica?». Sus ojos brillaban con una mezcla de ira y orgullo herido. «¿Piensas que con una palabra vas a borrar lo que hizo? Orla nos trajo vergüenza». El hombre no retrocedió. No lo hizo porque no buscaba pelea, no lo hizo porque, por un motivo que Orla no entendía, se posicionaba a su lado. «No vine a juzgar», contestó él. «Vine a decir que nadie tiene derecho a humillar a una madre ni a un niño. Si quieres hablar de responsabilidades, hablemos en otra parte, pero aquí no». La determinación en su voz, la manera en que se mantuvo firme junto a Edward, fue una cortina que protegió a Orla de la furia de la sala. No resolvió nada, no borró las palabras de su madre, pero le regaló un segundo de respiro. Edward miró al hombre con un brillo nuevo en los ojos, como si hubiera reclamado una pieza suya que había sentido perdida. Y de nuevo dijo, claro y sin titubeos, «Papá». Eso fue todo. No había necesidad de más explicaciones. Las miradas que antes lo devoraban ahora se clavaban en él. Algunos rieron para disimular el shock, otros inclinaron la cabeza con incredulidad. Un padre desconocido que se apoderaba de una palabra.
Un hombre se levantó en la mesa de Orla, uno de sus hermanos, rojo por el alcohol y la vergüenza, dispuesto a extender la humillación. El impulso de proteger a su hermana le venía de la costumbre de dirigir la turba. Acercó la mano y lanzó un comentario que pretendía poner a Orla en su lugar, lleno de veneno elegante. Muy conveniente, ¿no crees que estás dramatizando la situación? ¿Quién es ese hombre de repente para salvar tu imagen? El hombre que decía llamarse Avery lo observó con los ojos fríos. No esperó permiso. Si necesitas una excusa para sentirte superior, busca otra, dijo. Aquí hay un niño. Si el ruido que haces le asusta, será tu culpa, no la suya. El silencio fue una sentencia. Alguien pidió la cuenta con las manos temblando. Orla sintió que la sangre le latía en la garganta. Su madre cerró los ojos como si la escena fuera una aguja que se enroscaba en su pecho, pero su orgullo no le permitió retroceder del todo. Cuando al fin la familia se marchó, dejando tras de sí un reguero de cuchicheos y vasos sin tocar, Orla se quedó con Edward en brazos con la mente en blanco. A su lado, el hombre que se había presentado como Avery no dijo una palabra más. Le ofreció una sonrisa suave al niño y, sin querer sonar impertinente, le devolvió una palabra que a Orla le cayó como una bendición que no buscó. ¿Quieres que te acompañe a casa? No supo por qué. Tal vez porque su madre la había hecho sentirse pequeña durante tanto tiempo que cualquier mano tendida parecía un cable salvavidas. Tal vez porque a veces los actos de bondad no tienen respuesta lógica. Lo cierto es que se encontró siguiéndole el paso, con Edward dormido en su pecho, mientras una lluvia tenue lavaba la vergüenza del pavimento. Pocos minutos después, en el taxi con el niño apoyado sobre su hombro, Orla miró a aquel hombre que había parado su mundo. «Gracias», dijo, intentando ordenar las palabras. Él sonrió sin grandeza. Había una expresión en su cara que le dijo que entendía más de lo que decía. Le ofreció una tarjeta pequeña, blanca, sin logotipos llamativos. «Si necesitas algo», murmuró, «a mí me llamo Alden fuera de broma. Avery cuando no quiero que la gente recuerde quién soy». Orla estudió la tarjeta, leyó el nombre escrito con la sobriedad de quien no deja huellas. No le preguntó a qué se dedicaba, no lo necesitaba en aquel instante. No sabía que esa tarjeta sería, dentro de unos meses, la cuerda que ataría su vida a la de un hombre que dirigía una de las empresas más poderosas de la ciudad. Si te está atrapando esta historia, suscríbete para no perder cómo se desenreda. Esa invitación, esa leve promesa, quedó flotando apenas un segundo. No era más que una señal de lo que vendría, la curiosidad del público de historias que transforman vidas. Orla volvió a su piso con Edward dormido, el olor a comida en la ropa y la sensación de haber sobrevivido a un juicio. La casa era pequeña, las paredes, del color de la ropa gastada, guardaban fotos de tiempos más sencillos. Una Orla adolescente con una sonrisa demasiado atrevida, una madre con las manos en el delantal, hermanos que se habían vuelto ajenos. Allí, en la penumbra, Orla descalzó al niño, lo dejó en su cama con un osito y se sentó en la cocina a mirar el hueco que había entre lo que era y lo que la sociedad quería que fuera. Los mensajes en su teléfono eran como agujas, de la madre, frases cínicas, de un viejo amigo, un «¿estás bien?», tímido. No contestó, se quedó sola con un silencio que no era paz. Recordó la primera vez que supo que iba a ser madre, tenía 19 años. El reloj de la enfermería le había mostrado un número que no pertenecía a su plan. Las primeras semanas fueron un torbellino, promesas que se deshicieron, miradas que se volvieron distancia, el padre del niño ausente como si fuera una noticia que prefirió no leer. Su familia la miró como si llevara un peso que había elegido. La calle le habló con cuchillos. La vida se convirtió en sobrevivir con turnos mal pagados, trabajos que dejaban el alma hecha jirones y la esperanza escondida en cajones. Pero también apareció Edward, con su risa fácil, con sus manos pequeñas que la reclamaban. Tenía un don para convertir lo gris en amarillo. Cuando reía, Orla pensaba que incluso la ciudad podría sonreír. A la mañana siguiente apareció la tarjeta de Alden en la mesa de la cocina. La había dejado sobre la servilleta, limpia, sin más. Por primera vez en meses, Orla miró a su hijo con algo que no era culpa. Una llave que podría abrir puertas. Al otro lado de la ciudad, en una oficina que olía a cuero y decisiones, Alden Lloyd miraba la misma ciudad desde un piso que dominaba el horizonte. La vista, tan amplia, no le concedía consuelo.
Ser CEO no era solo un título, era una herencia que lo persiguió desde la primera vez que su abuelo le habló de la compañía en la mesa del desayuno. Era también, y con la misma fuerza, una jaula. Alden era el tipo de hombre que podía controlar una sala con una mirada y mantener secretos detrás de una sonrisa. Había aprendido a esconder su apellido en momentos necesarios, a vestirse con la modestia de quien quiere pasar sin dejar huellas. Avery era su disfraz más halagador. Empleado de una empresa cualquiera, con sentido común y manos para ayudar. Alden lo usaba como refugio para caminar entre la gente sin que el mundo reclamara su presencia. Cuando esa noche en el restaurante, Adam, su apellido que no llevaba en aquella tarjeta, había sentido la palabra salir de la boca del niño. Algo en su pecho se había doblado, sin permiso. No era la propiedad de la palabra, era otra cosa. La vida no había sido amable con él tampoco. Había perdido amores que creía suyos, había renunciado a simples deseos por prioridades que pesaban como bloques de cemento. Había aprendido a medir afectos y riesgos. Por eso, cuando el niño dijo, «Papá», Alden no pensó en titulares ni en estrategia. Pensó en la fragilidad de la que nadie hablaba. Y se acercó. No buscó protagonismo. No se presentó como salvador. Se presentó como alguien que, en ese instante, eligió proteger. Su teléfono vibró al taxi de regreso. Era Warren, su mano derecha, el primo que lo conocía desde que los dos eran capaces de jugar en los jardines de la casa del patriarca. El mensaje fue breve. «¿Todo bien? ¿Te metiste en una escena?» Alden sonrió, un gesto que no enseñó en la oficina. Respondió, «Nada que un poco de sentido común no pueda arreglar. Mañana hablamos». Mañana llegó con un brillo menos amable. Orla recibió una llamada de la mujer de recursos humanos de una empresa que necesitaba apoyo logístico. La propusieron una entrevista para un puesto que no era muy distinto de aquello que había hecho siempre. Entregas, organización, trabajo sin glamour. Orla pensó en la cuenta en cómo pagar la calefacción en Edward. Fue a la entrevista. No imaginó que la persona que la recibiría fuera la misma que había protegido a su hijo. «Alden Lloyd», dijo él, extendiendo la mano cuando vio su nerviosismo. «Me dijeron que necesitabais ayuda en el departamento de logística. Tenemos algo temporal que podría serte útil». Orla lo observó. Había una especie de extrañeza en verle tan formal en la oficina, la corbata en su cuello, el pasaporte de ejecutivo en su porte. Pensó en la tarjeta que le había dejado. Esa mañana Alden fingió ser solo un intermediario más. Gustó de mantener la distancia de la discreción. Entrar a Lloyd Group no fue una fiesta. Fue una sucesión de pasillos grandes, una nube de exigencias y modales que no pertenecían a su lenguaje cotidiano. La empresa tenía una forma de hacer las cosas que no se medía por la sencillez, se medía por resultados. Orla pasó por pruebas prácticas, organizar un almacén, atender llamadas, registrar entradas. Sus manos aprendieron la lógica de la caja registradora, sus ojos aprendieron la forma correcta de llevar una carpeta. Cada paso le costaba esfuerzo, pero a cambio le ofrecía algo que no se compra: respeto ganado, sueldos que no la dejaban sin aliento. Alden la observaba a distancia, preocupado por cada mirada que se clavaba en ella. No quería que supieran quién era ella para él. No quería que la compañía asociara su nombre con aquel que había sido objeto de burlas en su pueblo. Temía, sobre todo, que la familia Lloyd reaccionara con el desprecio que muchas veces mostraba ante lo inesperado. Por eso, en los encuentros internos, él era Avery, un empleado más que, de vez en cuando, aparecía para traer orden. Warren, sin embargo, no era tan fácil de engañar. Él conocía a Alden como a su propia sombra y sabía que algo, o alguien, lo comprometía. Observó a Orla con la mezcla de curiosidad y precaución, de quien ha visto demasiadas promesas rotas alrededor del jefe. «No le preguntes por su pasado», le dijo una tarde en la cocina de la oficina. «Alden se mete en líos con su propio orgullo, no le hace falta que tú metas tus manos en eso». Orla sonrió con una mezcla de gratitud y nerviosismo. No le preguntó cosas, no quería romper la ficción que los dos sostenían. Aún así, entre cajas y llamadas se construyó una especie de rutina. Alden le daba instrucciones con cortesía, y Orla, siempre atenta, aprendía. Las manos se volvieron rápidas, el cansancio menos anguloso. Edward empezó a venir con ella cuando la situación lo permitía.
En las tardes, en la sala de espera donde la luz parecía quedarse dormida, Edward jugaba con bloques y reía, con las ganas del que no conoce vergüenzas. La empresa, como toda maquinaria compleja, tenía piezas que no siempre encajaban bien. Entre los despachos relucientes apareció una figura que no tardaría en hacer nudos a la historia: Robin. Era una mujer de mirada afilada, con smoking de opiniones y un teclado listo para cualquier rumor. Cuando detectó un detalle fuera de lo habitual, una trabajadora nueva con un niño pequeño, que iba acompañada por un hombre que fingía ser modestamente un empleado, lo puso en su lista de observaciones. Robin no era maldad pura, era la práctica del poder. Hacía fichas mentales y las guardaba. Para ella toda historia era una oportunidad de ascenso. Si una persona caía, otro subía. Si una reputación se manchaba, la limpieza de imagen costaría más, y quien supiera cómo mover las piezas recibía la gloria. Gracie Burton era otro ingrediente en la coctelera. Su nombre circulaba en los pasillos como quien introduce un virus de redes sociales, lista para imitar, para sacar réditos. Gracie había vivido, en alguna época, entre historias que le facilitaron posturas para chantajes sutiles. No era un problema directo, pero su sombra se extendía como un rumor que huele a gasolina. Orla, mientras tanto, intentaba atar su vida diaria, pagar cuentas, cuidar a Edward, aprender a caminar en un mundo que parecía diseñar escaleras donde ella tenía vértigo. A veces, en la cocina pequeña, se sentaba y miraba las manos arrugadas, pensando que, de haber tenido más oportunidades, quizás su nombre no sería sinónimo de vergüenza. Leía libros en la hora que quedaba para bañarse, cocinaba con recetas que pedían menos esfuerzo y más paciencia, y en las noches, cuando la ciudad mostraba su costado más duro, le susurraba a Edward historias que hacía con las manos mientras le peinaba el pelo. Alden, por su parte, vivía con un doble latido. En la oficina tomaba decisiones que afectaban a cientos. En su cabeza pesaba la duda de si había hecho bien al acercarse a Orla. No había sido planeado. Todo había sido resultado de la palabra del niño y de la reacción que en él se provocó. Sin embargo, la vida no se detiene por buenas intenciones. Tenía responsabilidades, una junta de accionistas, miradas del consejo, una familia que aún se aferraba a antiguos cánones. Su abuelo, el viejo Reed, siempre decía que la reputación se manejaba con guantes y una sonrisa medida. Alden sabía que la protección que ofrecía podía costarle la aprobación que necesitaba para mantener la compañía cohesionada. Pese a todo, cuando su teléfono sonaba con la imagen de Edward en una foto que le había enviado Orla en un momento de ternura robada, Alden sentía algo que no era ambición ni cálculo, sentía un resplandor cálido en medio de su temor. Ese resplandor era una debilidad que no sabía cómo etiquetar. Se sentía protector, y no por su nombre ni por su apellido, sino simplemente porque había un niño que lo había llamado papá en una noche en la que la crueldad se había puesto de etiqueta. Días después de comenzar en la empresa, Orla encontró en su bandeja una hoja con instrucciones. Habría una reunión para revisar un proyecto que implicaba una entrega crucial a un cliente importante. La tensión en la sala era palpable. Al entrar, notó los rostros que calculaban, que medían, que buscaban un punto débil. Robin estaba allí, con su pluma preparada para hacer una nota, su mirada una interrogación. Gracie apareció poco después, como si trajera consigo un rumor recién peinado. La reunión fue larga. Orna, desde el rincón asignado, trató de seguir el ritmo. Hizo preguntas con voz serena, apuntó cosas en su libreta, demostró competencia y calma. Fue suficiente para incomodar a quien se alimentaba de tropiezos. Robin le dirigió una mirada que decía: «Te observo». Gracie sonrió con esa falsa dulzura de quien prepara piezas para moverlas a un tablero más grande. Esa noche, ajustando las cajas en el almacén, Orla sintió que algo se acercaba a su vida con la sutileza de una sombra. No sabía que la sombra se llamaba acusación. No sabía que ciertos cabos sueltos, ciertas miradas que no le perdonaban nada, iban a transformarse en una máquina dedicada a quitarle lo que había ganado con tanto esfuerzo: su dignidad, su trabajo, su nombre limpio. Alden lo intuía. No sabía de qué forma ni con qué ferocidad, solo sabía que algo se movía en los pasillos. Había empleado gente que, con sonrisa perfecta, recogía información para después venderla con intereses. Él decidió entonces tomar medidas. Había alguien en su círculo que no le fallaría: Warren.
Le entregó una hoja con instrucciones para vigilar sin alarmar, observar, escuchar, recoger pruebas. No para espiar a Orla, sino para protegerla. Warren asintió, con la lealtad de quien sabe que las guerras más silenciosas necesitan manos confiables. El tiempo transcurrió con la velocidad de quien está a punto de estallar. Orla ganó pequeños triunfos, una nómina que llegó puntual, la sonrisa de Edward cuando volvía a verla, la sensación de que quizás su vida podría reorganizarse. Pero a la vuelta de un día hubo una entrega que salió mal, un albarán perdido, una factura mal colocada. Las voces en la oficina crecieron, y como sucede en las historias que funcionan con engranajes sociales, un tropiezo pequeño se puede convertir en un juicio público. Por la tarde, cuando Orla vaciaba una caja de material, una figura se le acercó con la delicadeza de quien no quiere dar alarma. Era una mujer joven, con una carpeta transparente en las manos, una expresión que, procurando compasión, ofreció un papel. «Pensé que deberías ver esto», dijo en voz baja. «No es para asustarte, pero parece que alguien ha cuestionado una de tus entregas». Orla tomó el papel con las manos que le temblaban por la costumbre de pelear con el miedo. En la hoja había un registro, una factura que no coincidía, un sello que, según algunos, estaba mal. No eran acusaciones directas, pero colocaban una sospecha. Sabía que en el mundo del trabajo la sospecha es una grieta. Esa noche, en su cama pequeña, Orla miró a Edward y pensó en la palabra que había cambiado su noche en el restaurante. Papá. ¿Qué significaba ahora? ¿Protección, compromiso o simplemente un gesto de ternura de un niño que no conoce la política ni el desprecio? Y más importante, ¿cuánto estaba dispuesta a perder para sostener esa dignidad que tanto le costaba? Al otro lado de la ciudad, Alden tomó la llamada que cambiaría la serenidad de su argumento. Warren había encontrado algo. No era un simple error administrativo. Había huellas de una intención. La ficha en el sistema había sido manipulada. Los sellos no coincidían. No había sido un accidente. Alguien había plantado una falla para poner a Orla en la mira. El enojo de Alden no fue teatral, fue patriótico. No toleró que la débil fueran heridas por la maldad de la ambición. Y cuando la noticia llegó a oídos de Robin y Gracie, la maquinaria empezó a girar con más fuerza. Agendas, nombres que se acomodaban en posiciones estratégicas, pequeñas reuniones donde se decía, en voz muy baja, que las cosas tenían que limpiarse. En medio de ese caldo, Orla recibió una carta en su buzón. No era una carta cualquiera, era una notificación interna. Alguien había formalizado una queja que podría derivar en una investigación. Tembló. Sabía que lo peor no era el error, era la suposición de que ella, con su pasado marcado, podría ser más propensa a equivocarse. El ruido en su cabeza fue una sirena. Cuando al fin la noche la encontró, se sentó a la mesa con la carta en la mano, el sudor frío en la nuca y la necesidad de llamar a alguien que no tenía miedo. Sus dedos temblaron al marcar el número que guardaba en la memoria. Alden respondió al segundo timbre. No le preguntó por la carta. No necesitó. En su voz había ya una resolución que no era falsa. «No te preocupes», dijo. «Cierra la puerta y deja que me ocupe. No pasarán». Orla lo miró desde la distancia del otro lado de la línea, sin saber si la palabra ocupar significaba más protecciones o más mentiras. Alden no le dijo que ya había dado instrucciones a Warren para que empezara a rastrear quién había sembrado la acusación. No le contó que su abuelo podría no estar satisfecho con esas decisiones, que la familia podría preguntarse por qué un hombre en su posición se implicaba. No lo dijo porque aún no había llegado el momento de explicar. La noche cerró con Orla durmiendo a medias, con la mitad del cuerpo en vela y la otra mitad alertando a cualquier peligro. El niño respiraba tranquilo. En la mesa, bajo la lámpara, la carta esperaba como una amenaza en reposo. Al amanecer, surgió una nueva pieza que nadie había previsto. Un sobre con el membrete de un laboratorio privado apareció en la oficina de recursos humanos. Las palabras impresas eran formales y frías. Resultado de paternidad solicitado. La tinta parecía solemne.
El sobre tenía una firma que no podía identificarse a simple vista. Para Orla, que apenas había aprendido a respirar sin culpa, eso podía ser un huracán. Al principio pensó que era un error. Nadie le había pedido un análisis de paternidad. Y sin embargo, la vida, en su precisión despiadada, dispone esos golpes. Había quienes no respetan la intimidad. Había quienes convierten la intimidad de los otros en noticia. La frase «resultado de paternidad» se convirtió en una palabra que no se quiere pronunciar en los pasillos: exposición. No abrió el sobre en la oficina. Lo guardó en el cajón como quien guarda un arma dolorosa. Sabía que abrirlo sería adentrarse en un campo donde la verdad podía ser un arma que la dañara. También sabía, sin artimañas, que la palabra papá tenía ecos poderosos que ahora corrían el riesgo de convertirse en material de caza. Alden lo supo antes que nadie. Warren le informó en voz baja, con la seriedad de quien desactiva una bomba. Hay un sobre para Orla. Tiene el membrete de un laboratorio. Alden respiró hondo. No era solo protección, era la idea de que el mundo puede destruir personas con papeles. No pudo evitar pensar en su propia familia, en cómo su apellido podría ser una palanca de juicio si se cruzaba con la historia de Orla. Decidió entonces que sería suya la primera defensa. Si alguien pensaba usar un resultado como arma, él lo pararía. No porque fuera su deber legal, no era la justicia su principal motor, sino porque había en su interior una obligación que no sabía nombrar: ofrecer un refugio a quien lo necesitara. No diría la verdad completa todavía, no lo haría por miedo a que la historia fuera usada en su contra, por temor a que la sociedad pusiera precio a su nombre y lo cobrara con la vida de otra persona. Prefería por ahora la mentira estratégica a la exposición injusta. Orla llegó a casa aquella tarde con el sobre en el cajón y el peso de una expectación que no pedía nada menos que su ceguera. No había abierto la urna del destino. Su corazón latía con la fuerza de quien sabe que una decisión podría destrozarlo todo. Edward se acercó, con la inocencia intacta, y le ofreció una flor de papel que había hecho en el cole. Ella sonrió, y por un momento la decisión se volvió menos terrible. Se sentó a la mesa, tocó el sobre, tantos pensamientos como mariposas en la cabeza. Y antes de hacer nada, antes de decidir abrir o no, apareció una llamada de Alden. «No lo hagas ahora», dijo en voz baja. «Déjalo, mañana lo vemos juntos». La sugerencia fue una orden con ternura. Orla dejó el sobre donde estaba. No abrió. Guardó el miedo para mañana, cuando el mundo se guardara para la verdad. Pero en el cajón, bajo la lámpara, el sobre brillaba con la promesa de un despertar que ninguno de los dos había pedido. La historia no había hecho más que mostrar sus cartas. La palabra papá flotaba aún en el aire, como un faro de lo posible y lo peligroso. Y la ciudad, implacable, empezaba a mover piezas en silencio. Orla guardó la mano en el cajón, cerca del sobre, y sintió que la noche era una línea que no debía cruzar sin compañía. La mañana siguiente llegó con un frío que parecía querer meterse por las rendijas de la casa. Orla abrió el cajón como quien abre una herida con cuidado. El sobre seguía allí, quieto, con su membrete serio. Lo sacó, lo sostuvo en la mano como si fuera un objeto que podía prender o apagar la vida. Respiró, pensó en Edward en la cama, en su respiración pausada, y en la voz de Alden: «Lo vemos juntos». Decidió esperar. Pero las horas tienen la mala costumbre de pasar sin pedir permiso. A media tarde, cuando la puerta del trabajo chirrió tras un turno largo, Robin ya estaba esperando con una sonrisa que olía a saqueo. No atacó con verdades, atacó con sugerencias, con aquel arte de sembrar dudas que no necesitan pruebas para crecer. Había hecho circular el rumor entre gente de la oficina. ¿No os parece sospechoso? ¿No sería prudente verificarlo todo? La palabra verificar recorrió la oficina como un eco alimentado. Esa misma tarde apareció el correo que nadie esperaba. Una copia del supuesto resultado enviado a Recursos Humanos con la intención de escándalo.
La hoja, impresa con un membrete clínico y un grafismo profesional, decía lo que no podía decir. No existe relación genética entre el señor Alden Lloyd y el menor Edward West. La frase estaba plantada con la frialdad de un veredicto. Orla lo vio en la bandeja y el mundo se contrajo. Sus manos hicieron un gesto de huida. La sala pareció inclinarse. No habían tenido aún ninguna conversación abierta sobre paternidad. Alden la había protegido con silencio, la había cuidado con distancia. Había creado un gesto secreto entre ellos que no era una obligación legal, sino un resguardo humano. La pieza de papel que tenía delante parecía borrar todo eso en una línea. El dolor fue simple, fue punzante, fue vergüenza que volvía a casa como si nunca se hubiera ido. Y junto a la vergüenza, una rabia que ardía por no haber sabido, por no haber sido informada de un secreto que ahora la humillaba en público. Si la duda entraba en la oficina, la sospecha se iba a convertir en linchamiento. Orla fue a buscar a Alden. Lo encontró en su despacho, con la ciudad extendida a sus pies, y su semblante era la calma de quien habitualmente programa crisis. Las manos de Orla temblaron cuando dejó el papel sobre la mesa. La letra impresa rebotó contra la alfombra y el silencio se hizo más alto que las palabras. «¿Qué significa esto?», preguntó ella con la voz partida. «¿Es verdad? ¿Qué está pasando?». Alden tomó el resultado entre los dedos. No lo miró con furia, lo miró con la profesional calma de quien había visto documentos falsos antes, en otras guerras. La pena en sus ojos, cuando volvió la mirada a ella, fue un cataclismo de sincera culpa. «No lo sé», contestó, «pero no lo creo, no creo que sea verdad». Ella lo golpeó con la pregunta que había guardado detrás de todas las noches de silencio. «¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué me llamaste Avery y me ocultaste que eres Alden Lloyd?». Él respiró, y fue una inhalación larga que contuvo siglos de decisiones. «Porque pienso que el mundo juzga con la ferocidad de una loba. Porque mi apellido pesa. Porque pensé que eso te protegería. Y...» Se interrumpió, buscando las palabras. «Porque tenía miedo de que conocer mi nombre te arruinara antes de que pudiéramos intentar algo real». Orla dejó escapar una carcajada que fue más afilada que la culpa. «¿Protegerme?», dijo. ¿Me proteges dejando que me echen por la calle con una mancha que podría hacerme perder el puesto? ¿Proteger es mentir?». En la oficina el aire se volvió tenso. Las miradas flotaban como moscas. Alden no pidió clemencia. No trató de maquillar la cobardía con heroísmo. Se acercó a ella y la miró a los ojos, con esa verdad básica que a veces cuesta aceptar. «Te fallé», dijo. «Pensé que era mejor mentir para luego arreglarlo, pero veo que me equivoqué. Lo siento». Las palabras fueron pequeñas, pero contenían promesas enormes. Orla no las aceptó de inmediato. No podía. La realidad de un resultado que afirmaba no paternidad y la conciencia de que a su alrededor la gente ya comenzaba a cuchichear, la empujaron a una decisión fría y necesaria. Exigió separación legal inmediata. La idea de seguir atada a un hombre que le había ocultado su nombre, por muy noble que hubiera sido su intención, la hizo sentir vulnerable en la piel. «Necesito tiempo», dijo. «No puedo seguir en esto si tú decides qué verdades me pertenecen». Alden sostuvo el golpe en silencio. Lo aceptó sin contrapartida, pero con una resolución que quemaba en el pecho. «Haré todo lo que haga falta para deshacer esto», prometió. «Pero no voy a permitir que te sacrifiquen. No otra vez». La palabra divorcio quedó suspendida en el aire como una sentencia. Orla pidió que se iniciaran los trámites. Fue un acto preventivo de orgullo, una manera de decir, si esto es una farsa, no quiero que me usen por estar a tu lado. Esa misma noche, cuando Edward llegó a la casa de Orla con su mochila llena de dibujos, la inocencia del niño contrastó con la batalla que crecía fuera de las paredes. Edward se subió a la mesa con la naturalidad de quien no entiende los juicios de los adultos y le enseñó a su madre un dibujo hecho con trazos rápidos. Un hombre alto, una mujer con trenzas y un niño que sostenía una flor. «Es papá, mamá», dijo Edward, y le señaló al hombre con un punto. Orla miró el dibujo y sintió que aquello era una verdad que ningún papel podía borrar. Por la mañana siguiente, Warren ya estaba en movimiento. Había oído del sobre, de la discusión y del pedido de separación. Lo primero que hizo no fue confrontar a Robin ni redactar comunicados. Fue preguntar por la cadena de custodia.
La palabra sonó técnica, distante, pero tenía un peso inmediato. ¿Cómo había llegado el resultado a la oficina y por qué nadie había hablado con Orla antes de que corriese la tinta? Warren se movió con la paciencia de quien sabe dónde buscar. Contactó al laboratorio que figuraba en el sello. Llamó a números, cruzó registros, pidió cámaras. Hizo preguntas que parecían banales, y de ellas fue saliendo un mapamundi de piezas que no encajaban. El técnico que firmaba la entrega no existía en la base de datos del hospital. El sello del sobre no coincidía con el registro de salida. Warren se movió con la paciencia de quien sabe dónde buscar. Contactó al laboratorio que figuraba en el sello. Llamó a números, cruzó registros, pidió cámaras. Hizo preguntas que parecían banales, y de ellas fue saliendo un mapamundi de piezas que no encajaban. El técnico que firmaba la entrega no existía en la base de datos del hospital. El sello del sobre no coincidía con el registro de salida. En una de las cámaras, en la grabación nocturna, aparece una figura con el abrigo subido, la sombra larga y una mano que deja un sobre la mesa antes de irse. Alden observaba la investigación como quien asiste a una operación de rescate y su detalle favorito fuera la supervivencia de quien intentaba salvar. No podía perdonarse del todo, pero la urgencia de reparar era mayor. Ordenó a Warren que siguiera cualquier hilo, la imagen, la firma, el papel, que investigara hasta que la verdad encontrara su luz. Mientras tanto, Robin y Gracie se movían por otras mesas, con la seguridad de quien cuenta con la protección de un rumor bien sembrado. Gracie, siempre lista para recoger los frutos de una historia ajena, sabía que la circulación del resultado era una victoria. Si la empresa perdía credibilidad o si Alden se leía obligado a tomar una decisión que mostrara debilidad, ella tendría terreno para crecer. Robin, por su parte, comenzó a presionar en reuniones internas. «Necesitamos transparencia», decía, como si la frase fuera una espada que solo se dirige a los débiles. La presión pública creció. Una cuenta anónima en redes sociales empezó a maquinar un relato. «La nueva asistente es una infiltrada», dice la cuenta. «¿Quién es su hombre? ¿Quién sostiene su vida?» La ciudad, donde la empatía a menudo se disfraza de crueldad, no tardó en repartir juicios. Alden, que hasta entonces había ocultado su apellido, necesitó tomar una decisión más radical. La investigación de Warren comenzaba a apuntar a alguien. La mano del mensajero, grabada en el plano de una cámara cercana, mostró un gesto conocido por quien ha vivido en el mundo de las apariencias. Una alianza discreta entre dos figuras. Los colores de la bufanda de uno de los sujetos coincidían con una prenda que Gracie fue vista llevando en la cafetería la semana anterior. El descubrimiento no fue suficiente para cerrar el asunto, hacía falta evidencia más sólida. Y eso vino como una nota al final de un hilo. En una papelera detrás del edificio, Warren encontró un paño plástico con restos de un membrete idéntico al del sobre. En él había una huella imperfecta. Cuando la llevaron a forenses privados, no para hacer un escándalo, sino para asegurar cadena probatoria, la huella era coherente con la de un técnico que trabajaba para una empresa de mensajería y que, a su vez, había recibido en los últimos días transferencias inusuales a su cuenta desde una tarjeta vinculada a Gracie Burton. La evidencia empezó a encajar como piezas en un rompecabezas. Gracie había pagado, había usado recursos para comprar un resultado falso y lograr que llegara a la oficina en el momento perfecto. El motivo era claro, sacar a Orla de allí antes de que su historia calara hondo y entorpeciera los planes de los que aspiraban a subir. Robin, por su parte, había sido el altavoz perfecto. Warren llevó pruebas a Alden, lo hizo en voz baja, con ese temple que se convierte en acero cuando la verdad aparece. «No fue error administrativo», dijo. «Fue orquestado». Alden apretó la mandíbula. Por primera vez en semanas dejó la diplomacia de lado. «Convoca una reunión urgente del Consejo y prepara un comunicado, pero no vamos a esperar a que todo salga en prensa para hacer justicia». Fue Alden quien propuso que la verdad no debía esperarse a los tiempos de la opinión pública. Si la compañía ocultaba el ataque, la víctima seguiría siendo la misma. Alden, sin embargo, vivía con otra preocupación. Si él abría su nombre al mundo, la empresa y la familia pasarían a analizar su vida con lupa. Sus razones para haberse escondido no desaparecerían ante un escándalo, se convertirían en carnaza. Esa misma tarde, Orla recibió una llamada anónima que la sacó del trabajo. Era su madre. La voz, al principio llena de hiel, se quebró con una noticia cuya intención no se disimulaba.
Si no te vas de ahí pronto, nos vas a hacer quedar mal a todos. Piensa en nosotros. La familia, que había sido cruel con sus palabras, ahora jugaba al chantaje del honor. Orla colgó, dio un paso hacia afuera y dejó que la ciudad respirara sobre su rostro. Por un momento pensó en volver a la casa pequeña, en recoger a Edward y marcharse sin más. Pero la figura del niño con la flor de papel se cerró como un juramento dentro de ella. No iba a dejar que su hijo viviera con el peso de las decisiones ajenas. La batalla, por tanto, era doble: limpiar su nombre y recuperar la confianza rota con Alden. Ambas cosas eran necesarias y se alimentaban entre sí. Alden llamó a una rueda de prensa. No lo hizo en la sala de juntas donde los periodistas esperaban normalmente. Lo hizo en el auditorio central de Lloyd's Group, un lugar donde la luz golpea las paredes con una forma de verdad. Quiso que la verdad fuera visible y al mismo tiempo que fuera suya la voz que la ofreciera. No fue un anuncio escenificado, fue una confesión medida. Frente a micrófonos y rostros que buscaban sangre, Alden habló. He cometido el error de pensar que proteger a una persona significaba ocultarle partes de la verdad, dijo. Decidí llamarme Avery para que mi apellido no fuera una sombra en su vida. Lo hice por miedo. No fue justo y lo siento. Las palabras cayeron en la sala con la misma gravedad que una sentencia. Había en su gesto algo más que una disculpa. Había una admisión que abría puertas a la responsabilidad. Esta compañía no tolerará la manipulación ni el acoso, continuó. Hemos encontrado pruebas de una falsificación en un resultado de paternidad y de su circulación intencional. Hemos iniciado acciones legales, y quiero añadir algo. Edward West es mi hijo. Lo confirmará el resultado verdadero que presentaremos mañana. Me responsabilizo de lo que he hecho mal. No conté la verdad a quien debía confiarme. Pido perdón por eso. La noticia corrió. Los periodistas escribieron titulares que mezclaban admiración y curiosidad. Algunos se centraron en la confusión del apellido, otros en la paternidad confirmada. Para Orla, ver a Alden declarar aquello fue una mezcla de alivio y rabia. Había dicho la verdad ante el mundo, pero no sin antes herirla. ¿Cómo aceptar una salvación que venía con mentiras? La ambivalencia la mordía. Esa noche, en la intimidad de su cocina, Orla miró al niño y pensó en la palabra que lo había cambiado todo: papá. Su corazón latía, pero no sabía si se abría a la posibilidad de perdonar. La batalla no era solo pública, era personal. Necesitaba razones. Y Alden lo sabía. Al día siguiente, la empresa presentó el resultado auténtico de la prueba. Había sido realizada en un laboratorio acreditado, con cadena de custodia pública y testigos. El informe confirmaba lo que la verdad había sugerido. La relación genética entre Alden y Edward era tan clara como lo pueden ser los números. El papel mostró cifras, probabilidades, porcentajes que no dejaban lugar a interpretaciones. Edward era suyo. La sala donde se presentó el informe tembló con aplausos contenidos y susurros. Para Alden fue un alivio tan grande que sus hombros cayeron unos milímetros. Para Orla fue la confirmación de una verdad que dolía en la forma en que había sido manipulada. No fue suficiente para borrar la mentira que la había herido, pero era, al menos, un paso para la reparación. En paralelo, la investigación privada concluyó. Grace y Robin tenían vínculos claros con la falsificación. Un técnico confesó bajo presión que había recibido dinero para confeccionar un documento falso. Los correos electrónicos mostraban transferencias, mensajes que hablaban de recortar y colocar sin nombrar nombres propios. La compañía inició despidos y denuncias penales. Robin fue apartada del puesto. Gracie enfrentó cargos por falsificación y cohecho. La ciudad observó cómo, finalmente, las consecuencias llegaban. Alden hizo algo más que llamar a la justicia. En la mesa del despacho, delante de Orla, le entregó una carta oficial, redactada con sencillez, en la que renunciaba temporalmente a ciertas responsabilidades en la Junta hasta que la situación con su familia quedase protegida. No fue un gesto de abandono del poder, fue una manera de decir: voy a reparar esto desde abajo, no desde arriba. Orla lo miró con una mezcla de incredulidad y curiosidad. No necesito que me rescates con cargos simbólicos, dijo. Necesito acciones reales. Él asintió. Voy a dejar que las acciones hablen, prometió. Quiero que sepas que puedo hacer algo peor que esconderme, estar presente. Si me dejas, quiero estar donde te necesites, sin esconder, sin pretender nada. Ella guardó silencio.
La herida todavía tenía costras. No era cuestión de un papel ni de una renuncia. Era cuestión de confianza. Los días que siguieron fueron de trabajo. Alden se esforzó por demostrar su presencia no con discursos, sino con actos. Llegaba a la casa con bolsas de compras. Al principio, Orla rechazó su ayuda. Pero un día, después de que las luces se cortaran y la calefacción fallara, fue él quien subió con un hombre del mantenimiento y pagó la visita. No lo hizo en secreto, lo hizo a la vista, lo hizo con la naturalidad de quien no busca apellidos. Ese gesto fue mínimo, pero para Orla tenía más valor que un titular. En la oficina, Warren siguió desbrozando la madeja. Encontraron que ciertos correos habían sido borrados, pero no del todo. La nube conserva las huellas. Reunieron todo y las presentaron ante la policía. El proceso no sería breve, pero la verdad estaba ahí, con sello y firma. A media distancia, la familia de Orla reaccionó. Al principio, la madre mantuvo la distancia, enroscada en una vergüenza que le costaba desprender. Pero la comunidad observa, y la reputación tiene la misma forma de una marea. La noticia de la falsa acusación llegó a quien antes había criticado. Cuando vieron que la acusación era una trampa contra la joven, algo cambió. No fue un estallido de arrepentimiento inmediato, sino una resignificación lenta. Al menos uno de sus hermanos se presentó en la puerta una tarde, con la cabeza baja, y pidió disculpas por las palabras que había dicho en el restaurante. No era perdón completo, ni tampoco era la absolución. Era un primer paso en la dirección correcta. La relación de Alden con su propio abuelo, Reed, cambió también. El viejo patriarca, al principio enojado por el escándalo, se reunió con su nieto en el despacho y lo miró con la dureza de quien aún tiene miedo de perder legado. Sin embargo, la evidencia y la responsabilidad hicieron mella incluso en la dureza de Reed. No aprobaba del todo las arriesgadas decisiones de Alden, pero comenzó a ceder terreno cuando vio acciones concretas, despidos por corrupción, investigaciones sostenidas y la manera en la que su nieto afrontaba el problema sin esconderse. Apenas unas semanas después del escándalo, Orla y Alden se sentaron a hablar con honestidad. No fue una conversación de besos y promesas, fue una conversación de verdades. Orla habló de su infancia, de cómo la vergüenza la había marcado y de la forma en la que la mentira la había vuelto a golpear. Alden habló de su miedo, de la presión de un apellido y de la paranoia que lo había hecho decidir por ella. Ambos buscaron reconstruir con piezas que no eran fáciles ni cómodas. «Si me quedo», dijo Orla, «no será por la paternidad del niño, ni por lo que has hecho para protegerme. Será porque quiero elegirlo, no quiero que lo elijan por mí los otros». Alden la miró con una mezcla de ternura y dolor. «Entonces, elijo también», respondió, «no por mi miedo ni por mi apellido, elijo estar, con todo lo que eso implica. No te lo pido ahora por favor público, te lo pido por Edward, por ti, y porque me he dado cuenta de que esconder la verdad solo hiere más». Ella tardó en responder. La posibilidad de elegir era un lujo tras tanto ruido, pero la palabra elegir era el comienzo de una libertad que ambos necesitaban. Decidieron darse tiempo. No se trataba de un sí o un no. Era una negociación silenciosa. Alden comenzó a parecer sin expectativas grandiosas. Llevaba a Edward al parque, se sentaba en la cocina a beber café con Orla sin hablar de negocios. Pequeños actos que se iban uniendo como puntadas. El proceso no fue lineal. Hubo retrocesos. Una nota mal interpretada, una llamada inoportuna, un recuerdo que afloró y mordió. Pero también hubo avances. Alden acudió a la reunión con la familia de Orla y les habló con humildad. No pidió nada, solo pidió respeto para su hijo. Sus palabras, sinceras, golpearon paredes que llevaban tiempo endurecidas. En la oficina, la vida volvió a un ritmo más sosegado. Orla retomó sus proyectos con un brillo nuevo. Le ofrecieron una posición más estable, con contrato indefinido y perspectivas. No fue un regalo, fue un reconocimiento por su trabajo. Ella lo aceptó, sintiendo que, por primera vez, merecía que alguien se fiara de su constancia. Robin fue fulminada por la compañía. Gracie fue detenida por las autoridades. El proceso judicial se movió con la lentitud de la ley, pero con la firmeza de quien no admite dobles medidas. Las consecuencias llegaron y con ellas cierto alivio para Orla. No necesitaba ver a sus enemigos humillados. Necesitaba, sobre todo, que nadie volviera a tener la oportunidad de señalar su pecho con la advertencia de la humillación.
El tiempo, ese escultor paciente, empezó a modelar algo parecido a una cotidianidad compartida. Cenas en casa, donde las conversaciones no eran juicios sino excursiones de pequeñas felicidades. Paseos por la ciudad en los que Edward iba en brazos. Días en que Alden trabajaba temprano y volvía para comprobar que todo estaba en orden. La palabra papá seguía siendo sagrada para Edward. Para Alden, la palabra se había vuelto algo más que un título. Era una responsabilidad que lo empujaba a la coherencia. Una tarde, semanas después de la tormenta, Alden llevó a Orla a un lugar pequeño y sencillo, el registro civil. No fue un acto de grandilocuencia, no hubo banquete ni cámaras, solo la oficina austera, el papel sellado y la presencia de Edward con una flor en la mano. La decisión fue casi instintiva, protectora y sencilla: casarse para formalizar la unión. No fue un gesto de salvación, ni debía serlo, fue una promesa de continuidad. Orla sintió una extraña mezcla de miedo y alivio. En la sala pequeña del registro, donde la luz parecía más humana, Alden tomó su mano y le dijo palabras tan simples que parecían antiguas. «No puedo prometer que no volveremos a equivocarnos», dijo. «Puedo prometer que no voy a esconderte nada más». Ella aceptó. Fue una decisión tomada con cuidado, no con prisa. Frente al funcionario, intercambiaron un sí que sonó más alto que los rumores. La ceremonia fue íntima. Edward, serio como un pequeño brazo ejecutor de la felicidad, colocó una flor en el bolsillo de la chaqueta de Alden. Los ecos de la ciudad se mantuvieron fuera. No hubo banquete, pero la emoción fue densa. Cuando salieron del registro, un par de vecinos aplaudieron desde la acera, con la sorpresa que da ver la vida recomponerse. La noticia de la boda corrió, esta vez con una ternura que calentaba. La gente comentó no con el filo de la crítica, sino con el brillo de la sorpresa. Para algunos fue un gesto impulsivo, para otros la prueba de que el amor puede aparecer donde menos se espera. Para Orla fue una consolidación, no era la anulación de su pasado, era un nuevo capítulo. Hubo quienes aún murmuraban, el mundo no cambia en un día. Pero el hecho de que Alden hubiera salido públicamente a pedir disculpas y a presentar pruebas auténticas, y el hecho de que Orla hubiera elegido quedarse por su propia decisión, convirtió la historia en otra cosa, en una reconstrucción de dignidad. La familia de Orla lentamente fue leyendo la nueva partitura. Su madre asistió a la boda, con los pliegues de la rehabilitación en la frente. Sus hermanos, algunos presentes y otros ausentes, miraron cómo la vida de su hermana se tejía de nuevo. No fue un perdón inmediato, fue una aceptación condicionada por la verdad que emergía. Los lazos no se recomponen en una tarde, pero el hecho de que la sociedad reconociera la falsedad fue un bálsamo. La celebración llegó unos meses más tarde. No fue un banquete ostentoso, ni una fiesta de sociedad. Fue un encuentro de gente que había sido testigo de una historia que casi rompe vidas y que ahora las cosía de nuevo. Se hizo en un jardín perteneciente a una iglesia que permitía la celebración en su patio. La lista era corta: amigos cercanos, personas de la empresa que habían participado en la investigación honesta, el viejo Reed, que aunque reacio, asistió con dignidad y miradas que buscaban redimir sesgos. Hubo discursos que no buscaron la grandilocuencia. Warren habló de la importancia de la lealtad. Reed, con la voz dura que le había caracterizado siempre, sorprendió con palabras que nadie esperaba. «He sido rígido, he sido injusto, pero esta», dijo señalando a Orla y a Alden, «es la familia que ahora tengo, y quiero aprender». Sus palabras no borraron el pasado, pero fueron una puerta abierta. La noche fue larga. Edward corrió entre mesas, con la alegría fácil de quien no entiende las fronteras de clase. Bailó con su madre, con su padre adoptivo y ahora legal, con una sonrisa que era la más noble de todas. En la esquina, Gracie no estuvo, estaba en otra sala. La ausencia de los que dañaron era la confirmación de consecuencias. Al final del banquete, mientras las luces bajaban y la mafia de guitarras tocaba canciones que hablaban de segundas oportunidades, Alden se acercó a Orla con las manos en los bolsillos, como acostumbraba, sin pretensiones. En su rostro había cansancio, pero también una paz nueva. «Quiero que esto sea natural», susurró. «No quiero que pensemos en títulos, quiero que lo hagamos por nosotros». Ella apoyó la cabeza en su hombro.
Por primera vez desde que Edward había dicho papá en aquel restaurante, Orla sintió que la palabra pertenecía a un presente que no estaba manchado por la necesidad de aprobación social. Pertenecía a su hijo, a sí misma y a aquel hombre que aprendía a ser honesto. Poco después, la noticia que nadie había esperado y que sin embargo muchos deseaban, llegó una tarde fría. Orla tenía un test de embarazo positivo. No fue algo planeado, fue una sorpresa tierna que agitó la vida de los dos con una mezcla de miedo y luz. Alden la abrazó y lloró en silencio, no por victoriosa vanidad, sino por agradecimiento. Edward, al saberlo, pegó un salto de alegría y le ofreció su flor de papel más bonita a la futura hermanita o hermanito. Las conversaciones que siguieron no fueron exentas de prudencia. Hablaban de cómo criar, de horarios, de cómo velar por la infancia que había sufrido tantas miradas. Hicieron planes sencillos: ahorrar para la educación, turnos para cuidar a los niños, la presencia de ambas figuras de forma coherente. No fue alarde de perfección, fue consenso y trabajo. En las noches, cuando la ciudad dormía, Orla a veces despertaba y se quedaba mirando el techo, pensando en el principio. En la risa cruel del restaurante, en la tarjeta blanca, en la palabra infantil que había cambiado tanto. Alcanzó a ver la cadena: orgullo, humillación, un hombre que se escondía por miedo, una manipulación que casi lo destroza todo, y luego la verdad que vino con su precio. Alden se acercaba en la penumbra con la botella de leche para Edward y al verla despierta comentó sin alardes. «Pensé en muchas cosas después de todo esto», dijo. «Pensé en huir también, de cuánto nos juzga el mundo. Pero me di cuenta de algo. La verdad duele, sí, pero sostiene mejor que la mentira». Ella sonrió con cansancio. «Y el niño», murmuró. «Edward dijo papá sin saber nada. ¿Quién hubiera pensado que una palabra tan pequeña daría tanto trabajo?» Rieron los dos en la oscuridad. El humor era el bálsamo que no hubiera sido posible sin el duelo previo. Los juicios llegaron a su curso. Gracie pagó el precio por su actuación. Robin perdió su puesto y su prestigio. La empresa, por su parte, implementó protocolos más estrictos de manejo de información y sancionó conductas que antes se escondían entre la costumbre. El sistema, al menos en ese pequeño rincón, pareció ponerse a favor de la verdad. No era una revolución, pero era un avance. El tiempo siguió su curso. Pasó un año desde la noche del restaurante. En el aniversario de su boda, Alden y Orla organizaron una celebración pequeña con la familia y amigos. El niño, creciendo en la seguridad de dos figuras que habían aprendido a construir sin mentiras, preparó un dibujo gigante que decía «Te queremos, papá». Alden lo colgó en la pared del salón como quien coloca un trofeo de la ternura. Reed, el viejo patriarca, miró el dibujo y sonrió con una luz que no se permitía antes. «Tenéis muchísima paciencia», comentó, y en sus ojos había algo así como orgullo. Orla, que había pasado por la vergüenza y el reconocimiento, le tomó la mano y, por primera vez, no sintió temor cuando su mirada buscó aprobación. La historia cerró no con fuegos artificiales ni con discursos grandilocuentes, sino con una escena sencilla. Una tarde de domingo, Alden en el jardín aprendiendo a hacer un castillo de arena con Edward, Orla a su lado cocinando algo que olía a infancia, y el bebé, que aún no había nacido, moviendo un punto diminuto que se percibía solo en silencios compartidos. Había en el aire la sensación de una familia que había sido puesta a prueba y que, en vez de romperse, se había fortalecido. Alden se tumbó en el césped mirando el cielo con la templanza del que aprende a ser menor en su propio egoísmo. «No puedo prometer perfección», dijo. «Puedo prometer presencia». Orla se apoyó en su costado y la voz que le respondió tenía la serenidad de quien ha hecho las paces con el pasado. «Entonces quédate». Se quedaron así, en la tarde, con los pies llenos de tierra, y Edward repitiendo sin entender del todo la solemnidad de la palabra, «papá». Era, después de todo, lo que había encendido la historia, una inocencia que tomó la iniciativa. Y aquella palabra, dicha por un niño, era la llave con la que habían reconstruido el mundo.
Si esta historia te ha tocado, cuéntame en los comentarios qué momento te conmovió más, y si te gustan las historias que transforman, encontrarás otras como esta en la lista.